Platzi, educación profesional efectiva. Este tema es un tema que a veces damos por sentado, ¿cierto? Pero no es tan fácil como creemos, ¿cierto? O no es tan sencillo como creemos. Y es que presentarnos en inglés y hablar de nosotros ha dejado de ser realmente algo opcional y ha pasado a ser una necesidad. Podemos realizar una presentación personal de nosotros virtualmente en cualquier medio y múltiples situaciones requieren de que podamos realizar una presentación así sea básica en inglés. Así que en esta sección vamos a revisar qué tenemos que tener en cuenta a la hora de presentarnos en inglés, cómo dar respuesta a algunas de las preguntas básicas e incluso, como siempre, algunas expresiones que nos van a ayudar a que lo que digamos fluya y se diga de la mejor manera posible. Entonces, primeramente, John, ¿por qué? ¿Por qué tengo que aprender a presentarme en inglés? ¿Por qué tengo que tener claro este vocabulario? Y sencillamente porque los escenarios que nos demandan comunicación en inglés, presentarnos en inglés, dar información personal son múltiples. Estos son solamente algunos de ellos. Por ejemplo, en entrevistas de trabajo, lo primero que vamos a tener que hacer en una entrevista de trabajo que sea en inglés va a ser hablar de nosotros. Y no podemos caer en el error de simplemente decir nuestro nombre y mi trabajo. Hay que ir un poco más a fondo. Hay que tener en cuenta algunos aspectos. Y en una entrevista de trabajo, todos estos pequeños detalles van a marcar la diferencia de forma abismal. Otro de los motivos por los cuales tenemos que aprender a presentarnos en inglés y aprender a hacerlo muy bien es porque cuando estemos en eventos o en conferencias, esa es nuestra carta de presentación. Si estamos intentando hacer un proceso de networking con alguien, si quiero tener ese acceso a una base de datos, poder contactar a otras personas, inclusive poder aplicar o presentar un proyecto, es necesario que yo sepa cómo presentarme, es necesario que sepa cómo vender una buena idea. Y esas primeras palabras que tengamos en cualquier conversación, y más aún en inglés, van a ser determinantes. En clase, yo sé que todos hemos tenido ese momento de nuestras vidas en el que estamos en un nuevo grupo de estudio, en el que estamos ingresando al colegio, a la universidad, haciendo un curso vacacional y el profesor, la profesora nos dicen, bueno, John, preséntate ante tus compañeros. Entonces, si estamos en un escenario académico en inglés, pues naturalmente vamos a tener que dar respuesta a esta pregunta y presentarnos, pero hacerlo de la mejor manera posible. Y finalmente, al viajar, se voy a presentar una entrevista para una visa. Si estoy en un aeropuerto, inclusive he tenido circunstancias en las que me dicen, bueno, ¿quién es usted y a qué viene para acá? Aquí estamos hablando de nosotros, aquí estamos hablando de lo que hacemos y eso hace parte de presentarnos, de hablar de nosotros. A veces simplemente pensamos que presentarse en inglés es decir, hola, mi nombre es John, soy de Colombia. Y claro, esto es básico y es fundamental, pero implica también compartir otra serie de datos, otras piezas de información que son 100% fundamentales. Así que vamos primeramente con la básica, con la número uno y es Where are you from? Es inevitable que cuando estemos hablando de nosotros o presentándonos, hablemos de nuestra nacionalidad y lógicamente nos sintamos 100% orgullosos u orgullosas de esa nacionalidad. ¿Cómo vamos a responder la pregunta Where are you from? De una forma muy similar a como la pregunta fue redactada. I am from y nuestra nacionalidad. I am from Colombia, I am from Mexico, I am from Venezuela. Indistintamente del país, podemos utilizar I am from o la nacionalidad, es decir, I am Colombian. Lo que no podemos hacer es decir I am from Colombian, que es un error que pasa muy a menudo. Utilizamos el from para indicar la procedencia, pero al mismo tiempo utilizamos el gentilicio de la nacionalidad y es ahí donde cometemos un error. O decimos I am from Colombia, simplemente el nombre del país, o I am from, o I am Colombian, y en este caso sí empleamos la nacionalidad. A la hora de presentarnos, hablar de nuestra nacionalidad es fundamental. Otro aspecto que tenemos que considerar a la hora de presentarnos en inglés es una pregunta que a veces nos puede confundir un poco por el vocabulario que emplea, y es What do you do? Que sencillamente traduce ¿qué haces? Pero es una pregunta muy amplia porque se refiere a muchas cosas y realmente las interpretaciones que se le den a esta pregunta, muchas de ellas son válidas porque puedo hablar de mi trabajo, de mi estudio, de mis hobbies, pero principalmente cuando empleamos o recibimos esta pregunta, What do you do? Están haciendo referencia a nuestra, digamos que a nuestra ocupación, a lo que desarrollamos en este momento, de forma académica o de forma profesional. Así que la mejor forma de responder esta pregunta, What do you do? Es diciendo I work at Platzi or I study at Platzi. Y de repente elaborar un poco más si queremos hacerlo. Estudio en X universidad, trabajo en X compañía y hago X cosa, pero procurar dar respuesta a esta pregunta de forma directa utilizando la expresión I work at o I study at. Hablar de nosotros, presentarnos implica también comentar qué estamos haciendo, qué hacemos en este momento y dar respuesta a la pregunta ¿qué haces? What do you do? Como tercer aspecto fundamental, es importante o es válido hablar de nuestros talentos, de nuestras habilidades. Y aquí no hay una estructura mágica para dar respuesta. Cuando te preguntan What are your special skills or your talents? ¿Cuáles son tus habilidades especiales o tus talentos? Y esa es una pregunta que puede surgir muy a menudo en entrevistas de trabajo. Esa es una pregunta que también puede surgir en grupos de estudio, cuando ese profesor o profesora
profesora nos pide presentarnos. Y no hay fórmula mágica para responderla, hay múltiples formas. Yo puedo decir I am good at, o one of my hobbies is, or I can, para hablar de habilidades. Yo puedo tocar la guitarra. I can play the guitar, como en el ejemplo. Or I am good at playing musical instruments. Soy bueno para tocar instrumentos musicales. ¿Múltiples formas? Claro que sí. Las hay. Lo importante es que seamos también abiertos o abiertas a entablar esa conversación con respecto a las cosas en las que somos buenos o a esos talentos, e identifiquemos que la pregunta "What are your special skills?" and "your talents" or "your talents" hace referencia a esas habilidades especiales o talentos. Normalmente podríamos utilizar el verbo can, el verbo que nos expresa habilidad, para decir, yo puedo tocar la guitarra, yo puedo, no sé, manejar un avión, yo puedo hablar varios idiomas, y eso hace parte también de estas habilidades de comunicación para ser muy efectivos que pasan en inglés, ¿no? En inglés debemos ser mucho más contundentes con nuestro mensaje. Como sección, como elemento número 4, vamos a tener la oportunidad, o es ideal tener la oportunidad de hablar de cosas que nos apasionan, de cosas que nos gustan hacer. Y aquí es donde entran nuestros hobbies, nuestros pasatiempos. Y es que no siempre vamos a encontrar la típica pregunta "What are your hobbies?", que es básica, es muy buena, la podemos emplear, pero no siempre utilizamos esa pregunta para hablar de las habilidades o de las cosas que hacemos en nuestros tiempos libres. He escuchado esta pregunta muchas veces y de hecho yo la uso. What are you passionate about? Y la he escuchado y la he empleado de hecho en entrevistas de trabajo. Así que si queremos realizar una buena o dar una buena imagen en el momento de estarnos presentando, es importante que tengamos clara una respuesta a esta pregunta. What are you passionate about? De repente nunca hemos pensado qué nos apasiona o cuáles son esos elementos, esas cosas que hacemos que nos apasionan. Tengámosla muy presente y empecemos en este momento desde ya a pensar, what am I passionate about? Y la mejor forma de responder esa pregunta es guiándonos por la misma pregunta y diciendo algo como I am passionate about, y puedo mencionar varias cosas. I am passionate about cars, I'm passionate about traveling, I'm passionate about drawing. Soy apasionado por viajar, por los carros, por dibujar, que en este caso son pasiones reales mías. Podemos mezclarlas, podemos hablar de cosas materiales, de acciones, pero es importante que reflexionemos e identifiquemos que podemos responder esa pregunta diciendo I am passionate about y los elementos que queramos mencionar. Y como elemento número 5 en este proceso por presentarnos, en inglés tenemos la común, where do you live? Porque de repente estamos en un congreso fuera del país, de repente estamos en una entrevista y no nos encontramos en la ciudad donde vivimos normalmente, así que sintámonos tranquilos y tranquilas de hablar de dónde vivimos. I live in. De repente yo estoy en México por motivos de viaje y me encuentro con una situación en la que tengo que presentarme. Ok, I live in Colombia. Estos 5 elementos van a permitir que cuando hagamos una presentación en inglés abordemos de forma anticipada múltiples preguntas que podamos, digamos, que encontrarnos. Si nos limitamos a decir únicamente I am John and I'm from Colombia, muy seguramente vamos a tener una pregunta de follow-up o una pregunta de seguimiento diciendo, bueno, eres de Colombia, pero ¿dónde vives? ¿O a qué te dedicas? ¿O qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Entonces, si actuamos de forma proactiva y damos una presentación personal de nosotros en inglés que contenga esos 5 elementos, vamos a estar atacando muchos flancos a la vez, vamos a mostrar un excelente nivel de inglés y eso también va a hacer que nuestra imagen personal luzca mucho mejor. Para concluir, quiero dejarles a todos y todas con algunas expresiones, unas bonus expressions que nos van a ayudar a responder estas preguntas y a sonar un poco más natural. La primera, cuando de repente nos pregunten por nuestros talentos o nuestras habilidades, yo puedo decir I consider myself a creative person. Me considero una persona creativa. O yo puedo decir I consider myself a productive person. Me considero una persona muy productiva. La segunda, I am passionate about, que nos puede servir para hablar de nuestros hobbies, de nuestros pasatiempos, de las cosas que realmente nos gustan hacer. La tercera es I am good at. Soy bueno para. Entonces yo puedo decir I am good at driving, I am good at cooking. Soy bueno para cocinar, soy bueno para conducir un vehículo. Soy bueno con los idiomas. I'm good at foreign languages, ¿cierto? I'm good at, y mencionamos esos elementos de los cuales somos buenos o tenemos buenas habilidades. Y finalmente, sencillo, I enjoy reading. Puede ser uno de mis pasatiempos o algo que me apasione. I enjoy cooking. I enjoy watching movies. Todas estas son formas de expresarnos de manera más natural a la hora de presentarnos. Es importante que consideremos todos estos elementos para que de forma proactiva demos esas respuestas y muy seguramente nuestra imagen personal y la forma como nos comunicamos en inglés, primero, va a ser más efectiva y segundo, va a ser mucho más transparente y va a permitirnos comunicarnos de una mejor forma. Tenemos un curso gratis solo para ti. Haz clic aquí y empieza las clases del curso de inglés en Platzi. Y si quieres saber más sobre inglés, haz clic en este video que seguro disfrutarás. Nunca pares de aprender. Dale clic, dale. ¿Y qué esperas para darle clic? Oye, y dale clic. En serio, dale clic.